¿Qué haces aquí? Resonó una voz aguda y quebrada en el silencioso pasillo del hospital. Esa voz pertenecía a Ana, la secretaria de mi marido. Normalmente, se pavoneaba por la oficina con un traje impecable y un maquillaje perfecto. Pero ahora, Ana respiraba con dificultad. Tenía el pelo revuelto. No llevaba ni una gota de maquillaje en la cara. Incluso los botones de su blusa estaban mal abrochados. Apenas ladeé la cabeza ante su grito. No le respondí con otro grito, no fingí sorpresa. Simplemente, guardé en silencio en mi bolso la pequeña hoja de papel que sostenía en mis manos. Elena, ¿por qué? ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Ana intentó abalanzarse sobre mí, pero sus piernas, en unos zapatos que apenas se sostenían en sus talones, temblaban violentamente. Las enfermeras y otros visitantes se giraron, intentando entender qué pasaba. Algunos desviaron la mirada con incomodidad, otros observaban con evidente preocupación. Abrí la boca lentamente. Ana, por favor, mantén la calma. Estamos en un hospital. Mi fría frase dejó a Ana sin palabras por un instante. La sangre abandonó su rostro. Sus pálidos labios temblaban sin control. Su mirada me atravesó y se fijó en la puerta de la habitación que estaba a mi espalda. En la placa se leía: David Montero. Es el marido de Ana. ¿Por qué estoy yo de pie frente a la habitación donde yace su marido? ¿Por qué Ana ha venido corriendo aquí en tal estado de agitación? La razón se encontraba en un único objeto olvidado. Sucedió hace unos días. Durante el fin de semana, mi marido, Borja, se fue a una casa rural en las afueras. Voy a agasajar a unos clientes importantes. Volveré tarde, dijo, y se fue en el coche a primera hora de la mañana. Sin embargo, ese día volvió a casa mucho antes de lo previsto. Algo nervioso, explicó. De repente, me empezó a doler la cabeza. Tuve que irme antes de la reunión. Después de que mi cansado marido se retirara al dormitorio, de repente me acordé de su coche en el aparcamiento. La ventanilla estaba ligeramente abierta. Pensando que podría llover, cogí las llaves y bajé. En cuanto abrí la puerta, un dulce olor a perfume me golpeó. No era el perfume de mi marido. Me estiré para cerrar la ventanilla del lado del copiloto y entonces lo vi. En una esquina de la alfombrilla yacía un pequeño y desconocido trozo de tela. Era una provocativa pieza de lencería femenina de encaje negro. La miré durante varios segundos, incapaz de moverme. El corazón me latía como un loco. Sentía que me asfixiaba, pero no había lágrimas. Solo sentí cómo se me helaban las manos. Ese olor, el mismo que a veces emanaba sutilmente de los trajes de mi marido. La misma estela que dejaba la secretaria Ana al pasar a mi lado en la oficina. Todo encajó en una línea clara. Normalmente, en una situación así, una esposa se habría aferrado a esa prenda, se la habría tirado a la cara a su marido y habría montado un escándalo. Probablemente, muchas habrían llorado y gritado. ¿Qué es esto? Pero yo no lo hice. Mi marido y yo levantamos nuestra pequeña inmobiliaria desde cero. Yo llevaba toda la contabilidad y lo apoyaba desesperadamente desde la sombra. Solo gracias a eso, la empresa existe hoy. Pero últimamente, Borja había empezado a apartarme de los asuntos. Ya puedes descansar en casa, dijo, y sentó en el sillón de su secretaria a la joven Ana. Si lo hubiera acorralado entonces, se habría inventado cualquier mentira para salirse con la suya. Habría dicho que alguien la perdió o que había bebido y no se acordaba de nada. Y luego se habría llevado la lencería como prueba principal y se habría vuelto más cuidadoso para no volver a ser descubierto. Un final a medias como ese no me satisfacía. Con cuidado, tratando de no tocarla con las manos desnudas, envolví la prenda y me la llevé en silencio. Cerré el coche como si no hubiera pasado nada. Esa noche, mi marido dormía plácidamente, roncando. Abrí el portátil en mi habitación. Averiguar la dirección de Ana en la base de datos de empleados fue pan comido. Al día siguiente, envié un pequeño paquete a su dirección. Dentro puse aquella lencería de encaje negro, cuidadosamente embalada en una bolsa transparente y una pequeña caja. Adjunté una nota. Estimado señor, su esposa olvidó recientemente esta pertenencia en el coche de mi marido. Suponiendo que es algo importante, se la devuelvo. No puse mi nombre como remitente a propósito, pero escribí claramente la marca y la matrícula del coche de Borja. Decidí esperar en silencio y ver qué pasaría cuando David, el marido de Ana, lo recibiera. Y esta mañana, recibí una llamada en mi móvil de un número desconocido. Era David. ¿Elena? Perdona por la llamada inesperada. Soy David Montero. Necesito hablar urgentemente contigo sobre mi mujer. La voz de David sonaba terriblemente cansada. Me contó que estaba en el hospital. La noche anterior, él y Ana habían tenido una fuerte pelea, a consecuencia de la cual él se cayó por las escaleras y se rompió una pierna.
Le dije a mi marido que iba de compras y vine aquí. Y ahora, frente a mí, está Ana, que lo ha entendido todo y ha entrado en pánico. ¿Fuiste tú quien envió ese paquete? ¡Qué bajeza! Tu crueldad no tiene límites, gritaba Ana, sin prestar atención a las miradas de los demás. De la hermosa secretaria no quedaba ni rastro. Yo simplemente la miraba con calma. Solo he devuelto un objeto olvidado. Supongo que es muy importante para ti. Ante estas palabras, el rostro de Ana se desfiguró aún más. Estaba a punto de abalanzarse sobre mí, pero en ese preciso momento, la puerta de la habitación a mi espalda se abrió con un chirrido. En el umbral apareció David, con muletas. Su rostro estaba pálido como la cera. Ana, ¿todavía vas a seguir mintiendo? La voz baja pero llena de ira de David resonó por el pasillo. Ana se estremeció y se giró lentamente. Yo observaba la escena en silencio. Mi marido aún no sabe nada. No sabe nada de las mentiras de su joven amante, ni de que el dinero está a punto de desaparecer de las enormes cuentas de su empresa. Tampoco sabe que ya he puesto en marcha todos los mecanismos. El rostro de Ana no solo cambió porque su infidelidad había sido descubierta. Tenía otro secreto que su marido no debía conocer bajo ningún concepto. Ana, ¿todavía vas a seguir mintiendo?, repitió David. Ana levantó la cabeza como si la hubieran abofeteado. No, es un malentendido, y solo un objeto olvidado. ¿Un malentendido? Desde que llegó ese paquete, ni siquiera eres capaz de mirarme a los ojos. David lanzó una mirada gélida a su mujer, y luego me miró a mí con sincera gratitud. Elena, gracias por venir tan temprano. Por favor, pasa. Se hizo a un lado para dejarme entrar en la habitación. Ana, presa del pánico, intentó seguirme, pero David se apoyó en sus muletas y la cortó con una voz despiadadamente baja. Tú te quedas en el pasillo. No quiero ni verte ahora mismo. La puerta se cerró sin piedad. Desde el pasillo solo se oía la respiración entrecortada de la abandonada Ana. Suspiré para mis adentros. Era el momento en que la expresión arrogante del rostro de la mujer, que siempre me había mirado por encima del hombro en la oficina, quedaba completamente destrozada. En cuanto me senté en una silla de la habitación, David sacó de debajo de la almohada un grueso sobre marrón. Esto lo encontré ayer en el fondo del bolso de mi mujer. Me gustaría mucho que lo vieras. Al coger el sobre, mis manos temblaban ligeramente. Tenía una razón para haber guardado silencio hasta ahora, incluso sabiendo la traición de mi marido. Y no se trataba de afecto por él, ni de miedo al divorcio o al juicio de la sociedad. Borja y yo llevamos casados 28 años. Cuando teníamos 30, fundamos la inmobiliaria en un pequeño piso de alquiler. En aquel entonces, mi principal aliado, quien nos dio el dinero para empezar, fue mi difunto padre. Retiró todos los ahorros de su jubilación, se los dio a Borja y, sonriendo, dijo, haced de esto una buena empresa. Y cuida de Elena. Para estar a la altura de las esperanzas de mi padre, trabajé hasta la extenuación. La contabilidad, la limpieza del baño de la oficina, repartir folletos de madrugada, gestionar quejas a altas horas de la noche. Trabajaba sin descanso, apoyando constantemente a mi marido. Antes, Borja, al ver mis manos encallecidas de repartir folletos, decía, Elena, siempre te hago sufrir. Cuando la empresa crezca, nos iremos los dos a dar la vuelta al mundo en nuestra vejez. Gracias a esas cálidas palabras, pude superar cualquier dificultad. El dinero que dejó mi padre y la empresa que levantamos juntos, luchando en el fango. Todo eso era tan importante para mí como mi propia vida. Precisamente por eso no podía simplemente dejarme llevar por las emociones e irme de casa al encontrar una sola prueba de infidelidad. Pero hace un año, mi marido me apartó de repente de los negocios. La empresa ya está consolidada, ahora puedes descansar en casa. Detrás de esas amables palabras, se ocultaba el objetivo de contratar a una secretaria joven y guapa, Ana. En cuanto me instalé en casa, Borja trajo a vivir con nosotros a su madre, Carmen. Desde ese día, mi orgullo fue lenta pero firmemente destruido. Borja trabaja muy duro, es el director, y tú te pasas el día sin hacer nada. ¡Qué suerte tienes! Mi suegra me trataba como a una sirvienta a la menor oportunidad. Podía tirar el gazpacho recién hecho por el fregadero, diciendo que no tenía suficiente sal. Cuando limpiaba el retrato de mi padre, me lanzaba con sarcasmo. Mejor te preocuparías por tu marido vivo que por los muertos. Cuando intentaba quejarme a Borja, él solo me despachaba con irritación. Mamá ya es mayor, no le hagas caso, sé más tolerante. Soportaba en silencio, apretando con fuerza la taza de té, incluso cuando las gotas calientes me quemaban la piel. Montar una escena era fácil, pero si lo hacía, mi marido y mi suegra me harían pasar por una loca histérica y encontrarían una excusa legal para echarme de casa. No podía permitir que la empresa, la cristalización de toda mi vida,
me la arrebataran mi marido y esa chica. Para cumplir la promesa que le hice a mi padre, empecé a reunir pruebas en silencio. Los días dedicados a recopilar pequeñas inconsistencias en la vida cotidiana no fueron en vano. En la habitación del hospital, abrí el sobre que me había dado David. Dentro había varias fotocopias. Eran documentos que Ana escondía cuidadosamente junto con sus documentos personales y su pasaporte. Al principio pensé que me había equivocado, la voz de David temblaba de ira e impotencia. Bajé la vista a los papeles. Eran copias de extractos de la cuenta bancaria personal de Ana. En ellos figuraban transferencias mensuales de enormes sumas de dinero. No era el sueldo de una secretaria, 1.500. 2.500 euros. Esas cantidades llegaban regularmente. Y cuando vi el nombre del remitente, se me cortó la respiración. Inmobiliaria del Sol, S.L. La empresa de mi marido, no, la empresa que creamos juntos. Además, no era la cuenta principal del banco, que yo había gestionado durante mucho tiempo, sino una cuenta oculta a la que solo mi marido tenía acceso. Allí se guardaba el fondo de reserva que yo había ido acumulando poco a poco para casos de crisis. ¿Por qué el dinero de la empresa se desviaba hacia una simple secretaria, Ana? Para gastos de bolsillo de una amante, las sumas eran demasiado grandes. Solo en los últimos 6 meses, se habían acumulado casi 30.000 euros. Esto no era una simple aventura. Mi marido estaba robando dinero de la empresa en la que mi padre había puesto su alma y se lo estaba gastando en esa mujer. Elena, en realidad, Ana tiene otro secreto del que yo no sabía nada. El rostro de David se contrajo de dolor. Últimamente, salía a menudo diciendo que se quedaba a dormir en casa de sus padres. Pero llamé a mi suegra y me enteré de que no había aparecido por allí ni una sola vez en los últimos meses. ¿En qué gasta esas enormes cantidades de dinero? Apreté con más fuerza los papeles. ¿En qué gasta Ana tanto dinero? ¿Se da cuenta mi marido de que está arruinando la empresa? Y entonces, por primera vez, me di cuenta. La mentira de mi marido era mucho más profunda y fea de lo que podría haber imaginado. Recordé un extraño recibo que encontré hace unos días en el bolsillo de la chaqueta de Borja. Cuando los datos del recibo y los extractos bancarios se conectaron en mi mente, mi teléfono vibró brevemente. En la pantalla apareció un mensaje de mi suegra, que debería estar en casa. ¿Dónde has escondido los tokens bancarios de Borja? Vuelve ahora mismo. Al ver ese texto impertinente, lo entendí todo. Mi suegra también formaba parte de este sucio embrollo. Agradecí sinceramente a David y me levanté en silencio. Las copias en mis manos se convertirían en un arma poderosa para recuperar mi vida. David, ¿puedo quedarme con estas copias? Sí, por favor, descubre la verdad. Yo también quiero saber todo lo que ha hecho mi mujer. Mi adversario no era solo una joven secretaria. Mi verdadera batalla no había hecho más que empezar. En cuanto abrí la puerta de casa, un ruido brusco llegó desde el salón. Me quité rápidamente los zapatos y fui hacia el sonido. Las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par. Dentro, mi suegra, Carmen, sacaba uno tras otro los cajones de mi cómoda. En el suelo yacían mis vestidos caros y un joyero recuerdo de mi padre. Carmen, ¿qué está haciendo?, pregunté en voz baja. Mi suegra se sobresaltó. Al volverse, no parecía avergonzada, sino francamente enfadada. Si has vuelto, podrías haber avisado. Me has asustado. Sin una pizca de remordimiento, pateó mi vestido y se enderezó. Borja ha llamado. Necesita urgentemente las cuentas de reserva de la empresa para un pago urgente. Las que tú llevabas. Bajé la vista en silencio. La razón del pánico de mi marido estaba clara. A juzgar por los extractos de David, debido al constante desvío de enormes sumas a las cuentas de Ana, el negocio principal estaba al borde de la quiebra de tesorería. Esas claves y documentos no están aquí, respondí. Mi suegra chasqueó la lengua con fuerza. Seguro que los has escondido en algún sitio. No dar el dinero cuando tu marido está en crisis. Que no era más fría. No me extraña que Borja se haya cansado de ti. Clavándome la mirada, se dirigió pesadamente a su habitación. Me senté en el suelo y empecé a recoger mis cosas con cuidado. Mi suegra no lo sabía. No sabía que hacía unos días yo había trasladado todos los documentos bancarios importantes y los pendrives a una caja de seguridad en el banco. Ahora estaban en un lugar seguro, al que Borja nunca podría llegar. Con una sensación de ligero alivio, cerré los cajones. Después de las 8 de la tarde, Borja volvió a casa. Normalmente, nada más entrar, soltaba autoritariamente. La cena está lista, pero hoy se comportó de otra manera. Tenía el rostro pálido y las manos, mientras se aflojaba la corbata, se movían con una rigidez antinatural. Elena, ¿has salido a algún sitio hoy? Al sentarse a la mesa, mi marido me miró inquisitivamente. Sus ojos se movían nerviosos. Probablemente,
Ana le había informado de que yo había estado en el hospital, pero Ana, por miedo, no se había atrevido a decirle a qué habitación me había acercado. Sí. He dado un paseo por las tiendas y he visitado a una amiga. ¿Por qué lo preguntas? Sonriendo, le serví un té. Borja suspiró profundamente. No, por nada. Solo preguntaba. Unas gotas de sudor perlaban su frente. Al ver esto, me convencí. No sabía la verdadera razón por la que Ana y yo nos habíamos encontrado en el hospital. Ana se había inventado una mentira conveniente para engañarlo. Cuando íbamos por la mitad de la cena, sonó el timbre. ¿Quién podría ser a estas horas? Me levanté, y mi marido saltó de la silla literalmente. Yo abro, dijo presa del pánico. Lo seguí deliberadamente despacio. Cuando abrió la puerta, en el umbral había una persona que no esperaba ver en absoluto. La secretaria Ana. De aquella mujer despeinada, pálida y temblorosa en el pasillo del hospital no quedaba ni rastro. Maquillaje impecable, un caro traje de marca. Se había puesto de nuevo la máscara de la secretaria perfecta. Perdone la visita a estas horas, don Borja. Le he traído los documentos que necesitará mañana a primera hora. Al entregarle el sobre, Ana me miró y sonrió suavemente. Elena, disculpa que te moleste a estas horas. Al ver esa sonrisa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era difícil creer que fuera la misma persona que por la mañana se había quedado sin palabras ante mi tono frío. Ana me estaba poniendo a prueba, comprobando si le había contado a mi marido lo de la lencería y el incidente en el hospital. Tragándome la ira, le devolví la sonrisa. Gracias por tu trabajo, Ana. Gracias por venir a propósito. Al oír mi respuesta, un ligero alivio asomó a los ojos de Ana. Al parecer, se había convencido. Todavía no le había dicho nada a mi marido. Para ella, yo era simplemente una esposa tonta. No te quedes en la puerta. ¿Quieres un té? Le ofrecí. Mi marido intervino apresuradamente. No, seguro que Ana está cansada. Vete a casa y descansa. La voz de mi marido se quebró. ¿Qué va? Ya que me lo ofreces, me tomaré una taza con mucho gusto. Ignorando a Borja, Ana entró descaradamente en el salón. Supongo que quería demostrar que podía sentirse como la dueña de la casa de mi marido. Mientras calentaba agua en la cocina, observaba discretamente el salón. Salió mi suegra Carmen y, con una sonrisa, se puso a parlotear. Ay, Anita, gracias por cuidar siempre de Borja. Mi suegra le dedicó a Ana una sonrisa tan amplia como nunca antes le había visto. Aquella escena repugnante parecía la idílica estampa de una nueva familia. Puse 3 tazas en una bandeja y las llevé al salón. Aquí tienes. Cuando le puse la taza delante, se arregló el pelo de forma teatral. En ese momento, algo brillante relució en su muñeca. Un elegante y caro reloj de oro rosa. No podía apartar los ojos de él. Aquel recibo de 1.500 euros del Corte Inglés que había encontrado en el bolsillo de mi marido hace unos días. En él se indicaba claramente el nombre de esa marca. Las enormes sumas desaparecidas de la cuenta de reserva, el reloj de 1.500 euros en la muñeca de Ana, el pánico de mi marido, que necesitaba urgentemente las claves bancarias para unos pagos. Todo encajó con un sonoro clic. Mi marido utilizaba el dinero de la empresa para comprar la atención de esa mujer. Por eso, la empresa a la que habíamos dedicado toda nuestra vida se asfixiaba ahora por falta de fondos. Tras dar un sorbo, Ana me lanzó una mirada victoriosa. Tu té, Elena, siempre está a la temperatura perfecta. Eres como una profesional del servicio doméstico. Era una pulla directa, insinuando que yo aquí solo era la asistenta. Mi suegra, a su lado, soltó una risita maliciosa. Mi marido solo desvió la mirada con incomodidad, sin siquiera intentar defenderme. Me lo tomaré como un cumplido. Bajé la cabeza en silencio. Gritar habría sido fácil, pero me limité a grabar a fuego en mi memoria el patético aspecto de esos 3. Unos 10 minutos después, Ana se levantó. Bueno, me voy. Mi marido fue a acompañarla a la puerta. Mi suegra y yo nos quedamos en el salón. Mientras recogía la mesa, eché un vistazo al lugar donde se había sentado Ana. Allí había un pequeño recibo, quizás lo había dejado a propósito. Lo recogí y entrecerré los ojos. No era un ticket del supermercado. Era o recibo del pago de una consulta inicial en una entidad especializada. Al ver el nombre, comprendí el verdadero propósito de Ana, el que ocultaba tanto a mi marido como al suyo propio. Esta mujer no solo se divertía con una aventura. Estaba tejiendo un plan mucho más terrible. En el recibo ponía, bufete de abogados, consulta inicial, y debajo, claramente especificado, consulta sobre cuestiones de bancarrota de personas físicas y reestructuración de deudas. Bajé lentamente la mano con el recibo. Bancarrota.
Eso significaba que tenía enormes deudas. Ana, que recibía miles de euros de las cuentas de la empresa cada mes, llevaba un reloj de 1.500 euros y ropa de marca impecable, se encontraba en un pozo de deudas tan profundo que estaba considerando la bancarrota. Recordé las palabras de David sobre que iba a casa de sus padres. Seguramente estaba malgastando el dinero en casinos o clubes clandestinos de élite. Y para cubrir sus deudas, estaba desangrando la empresa de mi marido. Si esto continuaba, la empresa que mi padre me había legado se iría a la quiebra por las deudas de esta mujer. Fotografié el recibo con el móvil y lo escondí de forma segura en el fondo de mi escritorio. A la mañana siguiente, Borja, sin tocar el desayuno, rebuscaba en los cajones de su despacho. Elena, ¿no has visto el token de la cuenta del Santander? Su voz de pánico resonaba. Cortando una tortilla, me acerqué al despacho sin prisas. Los documentos y las claves del Santander los había trasladado recientemente a la caja de seguridad. Mi marido se giró bruscamente. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. La corbata estaba torcida. ¿Por qué haces las cosas por tu cuenta? Tráelos ahora mismo. Gritó, con la cara enrojecida. No es por mi cuenta. Sigo figurando como auditora de la empresa. Son fondos de reserva importantes, y simplemente los he guardado en un lugar seguro. Lo miré directamente a los ojos, sin inmutarme. Tenemos un pago urgente. Necesito el dinero hoy mismo. ¿Qué pago? Muéstrame las facturas y yo misma haré el trámite en el banco. Mis palabras dejaron a Borja sin salida. No podía decir que necesitaba pagar las deudas de su amante. Apretando los dientes, espetó, de acuerdo, me las arreglaré sin ti, y salió de casa como una exhalación. Al oír el portazo, sentí una ligera satisfacción. Mi marido no puede sacar el dinero, y Ana seguramente lo está presionando. Su castillo de mentiras ya empezaba a desmoronarse. Cuando mi marido se fue, empecé a prepararme en mi habitación. Sobre la mesa, extendí las copias de los extractos de Ana que me dio David, la copia del recibo del reloj de 1.500 euros y la copia del recibo del abogado especialista en bancarrotas. Las metí en una carpeta transparente y escribí una carta en papel con membrete. David, creo que aquí está la verdadera cara de tu mujer. Por favor, úsalo para proteger tu vida. Lo empaqueté todo con cuidado en una caja resistente, la sellé bien con cinta adhesiva, como si fuera un regalo muy frágil y valioso. Como destinatario, puse la habitación de David en el hospital. Elegí el método más fiable para que los documentos llegaran directamente a sus manos, y Ana no pudiera interceptarlos. Por la tarde, fui a correos. La mujer de la ventanilla me sonrió amablemente. ¿Cuidado, Frayo? No. Pero es algo muy importante. Por favor, que se entregue en mano. Sonreí educadamente. Cuando esa cajita llegara a manos de David, la mayor mentira de Ana quedaría al descubierto. El embalaje cuidadoso y el envío silencioso. Era mi segundo golpe infalible contra Ana. Esa noche, mi marido volvió tarde. Apenas se mantenía en pie. Olía fuertemente a alcohol. No quiero cenar. Me voy a duchar, soltó, tiró la chaqueta y el móvil en el sofá y se fue al baño. Mi suegra ya dormía. En el salón, estaba sola. En el silencio, el móvil de mi marido en el sofá vibró brevemente. La pantalla se iluminó, mostrando la notificación de un nuevo mensaje. Normalmente, no curioseo en el teléfono de mi marido, pero ahora necesitaba comprobar algo. Conteniendo la respiración, miré el texto. El remitente era Ana. Borja, ¿qué pasa con la cuenta? Si no me transfieres el dinero antes de mañana, estoy acabada. Inmediatamente llegó un segundo mensaje. Si no hay efectivo, hipotequemos tu casa. Haz que tu mujer firme los papeles. La sangre me subió a la cabeza. Hipotecar la casa. Borja iba a poner nuestra casa como aval para pagar las deudas de Ana. Esta casa, el lugar más querido para mí, para cuya entrada mi difunto padre dio dinero. La profundidad de la traición de mi marido hizo que me temblaran las manos, pero el siguiente mensaje corto me dejó sin aliento. Contenía un nombre que no esperaba ver en absoluto. No se trataba solo de infidelidad y malversación. Carmen también está de acuerdo con el plan de echar a esa mujer. Ojalá pudiéramos vivir los tres juntos en una casa nueva pronto. Me quedé paralizada, mirando la pantalla. No solo Borja y Ana, mi suegra, Carmen, también era cómplice de este monstruoso plan. Sus recientes críticas no eran un simple conflicto entre nuera y suegra. Me estaba presionando psicológicamente para que me fuera de casa por mi propio pie, echarme, hacer de Ana la nueva esposa, e hipotecar la casa, comprada con el dinero de mi padre, para cubrir las deudas de Ana. Todo era un sucio guión calculado al milímetro por ese trío. Apenas conteniendo las náuseas, devolví el teléfono de mi marido a su sitio exacto, milímetro a milímetro. Luego,
Respiré hondo y volví a mi habitación. Lo más fácil ahora sería despertar a mi marido y montar un escándalo, pero entonces perdería. Son 3. Para destruirlos a todos con garantías, se necesita preparación. Al día siguiente, cerca de la tarde, estaba preparando la cena en la cocina. A mi espalda oí los pasos arrastrados de mi suegra. Hoy se había maquillado con más esmero de lo habitual y tarareaba para sí misma de buen humor. Elena, ¿qué hay para cenar? Albóndigas con patatas y sopa. Carmen suspiró teatralmente. Otra vez esa comida de pobres. Ninguna imaginación. Abrió la nevera, cogió sin permiso la fruta cara que yo había comprado y me lanzó por la espalda unas palabras, afiladas como un cuchillo. Pobre Borja, casado con una mujer tan aburrida. La empresa creció solo gracias al talento de Borja. Y tú simplemente tuviste la suerte de convertirte en la mujer del director. ¿No es hora de que cedas tu puesto a alguien más joven? Sería tu única forma de agradecérselo a Borja. Estas palabras se me clavaron en el corazón. Durante 28 años, entregué toda mi juventud, todo mi tiempo a esta casa y a esta empresa. Cuando mi suegro enfermó, fui yo quien iba cada día al hospital a cuidarlo. Toda esa suciedad y trabajo duro. ¿Acaso mi suegra lo había olvidado todo? Me aferré al borde del fregadero con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. No había lágrimas, solo que en algún lugar profundo de mi interior, algo se enfrió definitivamente y se rompió con un chasquido. Seguí de espaldas a mi suegra, sin decir una palabra. Va, hablar contigo es perder el tiempo. Se fue a su habitación con la fruta. Dejé el cuchillo, me sequé las manos en el delantal y fui a la habitación donde estaba el retrato de mi padre. Encendí una vela. Mirando a mi padre sonriente en la fotografía, me dije en silencio: papá, perdóname. El hombre que elegí resultó ser un traidor sin remedio. Pero lo que tú dejaste, lo protegeré a cualquier precio. Abrí un pequeño cajón debajo del retrato. Allí había una vieja caja donde antes se guardaban las escrituras de propiedad y otros papeles importantes. Ayer, mi suegra había revuelto esta habitación, pero ni ella ni mi marido sabían una cosa. La mitad de esta casa me pertenece. Cuando construimos la casa, mi padre aportó la mayor parte de la entrada, por lo que registramos la propiedad en régimen de gananciales. Y esos documentos, junto con mi poder notarial, ya están en la caja de seguridad del banco. En otras palabras, por muchos planes que hicieran mi marido y mi suegra, hipotecar esta casa sin mi consentimiento es absolutamente imposible. Mirando la vieja caja vacía, sonreí en silencio. Su malvada intención ya estaba patinando en el vacío. Este hecho trajo un pequeño rayo de calor a mi corazón helado. A las 7 de la tarde, Borja volvió sorprendentemente temprano. Ya estoy en casa. Elena, perdona por el arrebato de esta mañana. Mi marido hablaba con una voz tan melosa, como si sus gritos matutinos no hubieran existido. En sus manos sostenía deliberadamente una caja de mi pastelería favorita de antaño. No te enfades, tienes razón. El dinero de la empresa debe estar en un lugar seguro. Su falsa sonrisa me daba náuseas, pero mantuve la calma. Sí, me alegro de que lo entiendas. Sentado a la cena, mi marido, mirándome de reojo, sacó un documento de su maletín. Resulta que, para optimizar los impuestos de la empresa, necesito firmar un papel urgentemente. Puso el documento sobre la mesa, cubriendo la mitad con otra hoja. ¿Puedes poner tu firma aquí? Es rápido. Dejé el tenedor y bajé la vista con calma. En el hueco entre las hojas se veían claramente las palabras: contrato de garantía hipotecaria y avalista. Mi marido intentaba engañarme para que me convirtiera en avalista de las deudas de Ana. Bueno, ¿a qué esperas? Firma ya. La voz de mi marido sonaba nerviosa. Levanté la vista y lo miré directamente. Mi firma no estará aquí, y los documentos originales tampoco están aquí. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Borja. ¿Qué tonterías dices? Ya te lo he dicho. Los llevé al banco junto con las claves de las cuentas. Mi marido dejó caer el bolígrafo. ¿Por qué haces lo que te da la gana? Porque son cosas importantes. Además, esta casa está en régimen de gananciales. No podéis hacer ningún trámite sin mí. El rostro de mi marido se volvía gris ceniza por momentos. Seguramente pensaba que yo había olvidado a nombre de quién estaba la casa. Borja, ¿y de qué optimización fiscal estamos hablando exactamente?, pregunté fríamente. Mi marido solo boqueaba, incapaz de responder. Carmen, al notar que algo iba mal, miraba desconcertada de mí a él. Viendo su patético aspecto, bebí mi té en silencio. En ese momento, mi smartphone sobre la mesa vibró brevemente. En la pantalla apareció un número desconocido, pero yo sabía a quién pertenecía. Respondí lentamente a la llamada, justo delante de mi marido. Diga, Elena. Al otro lado de la línea,
Sonó una voz baja y temblorosa. Soy David. He recibido tu paquete. Finalmente, la caja estaba en manos de David, el marido de Ana. A partir de este momento, comienza la verdadera caída de los villanos. Apoyé la mano en la mesa y respiré hondo en silencio. Justo frente a mí estaba sentado Borja, que acababa de intentar endosarme un contrato de aval, y a su lado, mi suegra, parpadeando sin entender nada. Sin apartar la vista de mi marido, respondí con calma. Me alegro de que el paquete haya llegado. ¿Has visto el contenido? Sí, es increíble. ¿Qué esa mujer? Tanto dinero. La voz de David era un graznido de ira y dolor. En los documentos que le envié estaban las pruebas de las deudas de Ana y de la malversación de fondos de la empresa, el recibo del reloj, el justificante del bufete de abogados. David, siento mucho haber tenido que mostrarte una verdad tan dura. No, si no me hubieras abierto los ojos, habría vivido toda mi vida en una mentira. Muchas gracias. En las palabras de David se sentía una gran determinación. He llamado a Ana a la habitación. Ahora mismo le voy a pedir cuentas por todo. Entendido. Por favor, mantén la calma. Colgué en silencio. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa, mi marido me taladraba con unos ojos inyectados en sangre. ¿Quién era? ¿Qué paquete es ese? Su voz se quebró. Que me estuviera comunicando con alguien fue claramente una sorpresa para él. Es un conocido mío. ¿Un conocido? ¿Qué conocido? Me estabas mirando mientras hablabas. Borja se apoyó en la mesa y se inclinó hacia adelante. Lentamente, cogí la taza y di un sorbo de té. Una persona que conoce muy bien a Ana. Al oír esto, Borja palideció al instante. ¿Ah, Ana? Sí, le he enviado algo muy importante. Parece que le ha gustado. Sonreí, mirando a mi marido. Vi cómo su nuez se movía con dificultad. Presa del pánico, cogió su teléfono y salió corriendo del salón. Desde el pasillo se oyeron los sonidos de marcación, pero por mucho que llamara, nadie contestaba. Contesta. ¿Por qué no lo coges? Su voz angustiada resonaba por la silenciosa casa. Naturalmente, ahora Ana no estaba para conversaciones telefónicas con su amante. Mi suegra, preocupada, preguntó, Borja, ¿qué ha pasado? ¿Problemas en el trabajo? Observé esa patética escena, asintiendo mentalmente. Sentí la certera repercusión de mi pequeño golpe. A las 11 de la noche, Borja, sin haber conseguido hablar con Ana, se emborrachó y se desplomó en el dormitorio. Mi suegra también dormía profundamente, roncando. Asegurándome de que reinaba el silencio absoluto en la casa, me levanté en silencio y fui al despacho de mi marido. Hoy había intentado desesperadamente obligarme a entregarle los papeles de la casa, lo que significaba que los documentos para el siguiente paso ya debían estar preparados. Abrí con cuidado los cajones del escritorio, uno por uno. En el cajón inferior, sin cerrar con llave, había un sobre marrón desconocido. Dentro había un formulario oficial. Solicitud de divorcio al registro civil. Al ver ese documento, sentí que se me helaban las manos. En la casilla del marido ya figuraba la firma de Borja, y como testigo y persona de confianza, la firma de Carmen. Así que mi suegra lo sabía todo desde el principio. Echarme, hipotecar la casa y pagar las deudas de Ana. ¿Y qué iba a recibir mi suegra a cambio? Rebusqué más en el sobre y encontré un folleto, residencia de lujo para una vida confortable. El folleto mostraba fotos de un establecimiento suntuoso, cuya cuota de ingreso superaba los 100.000 euros. En los márgenes, con la caligrafía de mi suegra, ponía tamaño de las habitaciones y opciones. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. Suspiré profundamente con asco. Borja y Ana iban a vender la casa que mi padre me dejó. Con ese dinero, cubrir las deudas de Ana, y con el resto, enviar a mi suegra a esa residencia, deshaciéndose de mí con un divorcio, y ellos mismos vivir lujosamente con el dinero de la empresa. Ese era el feo futuro que se habían imaginado. Durante 28 años, serví a esta familia, cuidé de mi suegro, llevé la contabilidad, sin quejarme de nada. Y el resultado de todo eso fue una hoja de solicitud de divorcio y su plan egoísta. La tristeza dio paso a una ira profunda y silenciosa. Saqué el teléfono e hice varias fotos de la solicitud y del folleto. Cuantas más pruebas, mejor. Devolviéndolo todo a su sitio, salí del despacho. Cuando volví a mi habitación y me senté en la cama, el teléfono vibró brevemente. Llamaba David. Si llama tan tarde, significa que la conversación en la habitación ha terminado. Respondí de inmediato. Elena, perdona por la llamada tan tardía. Se ha acabado. La voz de David estaba completamente agotada. ¿Ana lo ha confesado todo? Sí. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré el recibo del reloj, se echó a llorar. David suspiró profundamente.
Su deuda es por juego en un casino clandestino de élite. Y la suma supera los 50.000 euros. 50.000 euros. La cantidad superaba con creces mis expectativas. David, ¿qué vas a hacer ahora? Pregunté en voz baja. Divorciarme. No tengo por qué cargar con las deudas de esa mujer. Y ya he entregado todas las pruebas de sus chanchullos a mi abogado, respondió con firmeza. Esas palabras me aliviaron un poco. Ahora no tenían escapatoria. Pero la siguiente frase de David me dejó helada. Elena, en realidad, Ana, al final, soltó algo increíble. ¿Increíble? Sí. Gritaba que no era la única que sacaba dinero de las cuentas de la empresa. Que tu marido transfería dinero a alguien más, a tus espaldas. Contuve la respiración, así que no solo era Ana. Detrás de mi marido se escondía otra sombra negra que no había notado. Elena no se llevará ni un céntimo. Esta empresa y esta casa son todas mías. A la mañana siguiente, antes de que entrara en la cocina, oí la voz fría de mi marido desde el salón. Me detuve en la esquina del pasillo. Por el resquicio de la puerta se veía a Borja y Carmen sentados uno frente al otro. Los ojos de Borja estaban rojos, no ocultaba su irritación. Claro que sí, hijo, te pasaste noches sin dormir para levantar esta empresa, asentía mi suegra, sorbiendo su té caliente. El padre de Elena dio algo de dinero una vez, y ella todavía se cree la jefa, ni siquiera fue capaz de tener hijos, una mujer inútil. En su conversación no había ni una pizca de gratitud hacia mí, solo un feo deseo de arrebatarme mis bienes. Y entonces, de la boca de mi marido salió la respuesta a las palabras de David de anoche sobre otra persona. Las transferencias a Ana son solo para gastos de bolsillo. El objetivo principal es otro. Borja se inclinó hacia su madre. Para que Elena no se quede con el dinero de la empresa en el divorcio, llevo medio año transfiriendo fondos a una empresa fantasma. Oh, qué listo eres, Borjita. Entonces no hay de qué preocuparse. Ajá. Puse la empresa a nombre de mi amigo de la universidad, Marcos. Elena, con su contabilidad, ni se lo imagina. Borja sonrió con aire de suficiencia. Al oír esto, me aferré más al frío suelo del pasillo. Mi marido me tomaba por una tonta redomada. No entendía que yo había llevado la contabilidad durante años hasta el último céntimo y había protegido la empresa. ¿De verdad pensaba que no notaría unos pagos antinaturales por consultoría a una empresa desconocida que empezaron hace medio año, cuando me apartaron? Hacía tiempo que había solicitado un informe del registro mercantil sobre esa empresa fantasma, y había confirmado el nombre de su amigo. El dinero que mi marido escondía para sí mismo ya estaba documentado y en mi poder. Su autocomplacencia con su genialidad resultaba patéticamente lamentable. Pero Borja, ¿has podido hablar con Ana?, preguntó mi suegra. El rostro de mi marido se contrajo de nuevo. No, desde ayer no contesta ni a las llamadas ni a los mensajes. Y eso que me insistía para que consiguiera los papeles de la casa cuanto antes. Chasqueó la lengua y tiró el teléfono sobre la mesa. Todavía no sabían que Ana, con su deuda de 50.000 euros al descubierto, no estaba para llamadas. Mi marido perdía el dinero de la empresa y a su amante. Volví en silencio a mi habitación. Me cambié de ropa y abrí la puerta del salón como si nada. Buenos días. Ahora preparo el desayuno. Cuando hablé en mi tono habitual, ambos se sobresaltaron y desviaron la mirada apresuradamente. Viendo esa ridícula escena, les envié una mirada fría mentalmente. Después de que mi marido se fuera a trabajar, empecé a prepararme de inmediato. Me dirigí a la sucursal del banco con la que nuestra empresa llevaba trabajando muchos años. Mientras esperaba en la ventanilla, el director de la sucursal, Sergio, se acercó a mí a toda prisa desde el fondo de la sala. Era la persona que nos había apoyado sinceramente desde que abrimos la empresa. Elena, qué bien que hayas venido. Justo iba a llamarte. Llevándome a una sala de reuniones, Sergio, con rostro severo, puso un documento sobre la mesa. Ayer vino Borja solo y solicitó un crédito. Quería hipotecar vuestra casa. Bajé la vista en silencio al documento. Como pensaba, mi marido ya había intentado negociar con el banco. Por supuesto, me negué. Como la casa está en régimen de gananciales, sin tu consentimiento expreso y los documentos originales es imposible. Gracias, Sergio, perdona las molestias. No se trata de eso, Elena. Algo extraño está pasando con las finanzas de la empresa. Últimamente hay transferencias enormes a cuentas desconocidas. Sergio me miró con preocupación. Saqué de mi bolso la carpeta con mis pruebas. Sergio, en realidad, lo sé todo. Le mostré los registros de las transferencias a Ana y los documentos de las transferencias a la empresa fantasma. Al ver los papeles, Sergio ahogó una exclamación. Y luego su rostro se enrojeció de ira. El director utilizando la empresa para fines personales. Gastar el dinero que dejó tu padre en algo así. Sergio,
Tengo que proteger esta empresa. Es mi promesa a mi padre. Miré directamente a los ojos del director. Por favor, ayúdame a hacer que mi marido no pueda sacar ni un céntimo más. Tras un breve silencio, Sergio asintió con decisión. Entendido. Como banco, no podemos hacer la vista gorda ante el uso indebido de fondos. Me pondré en contacto inmediatamente con la central para congelar las cuentas. Ahora, las vías de escape para mi marido estaban completamente cortadas. Pronto no podría sacar dinero ni de las cuentas de la empresa, ni de la firma fantasma, ni pagar las deudas de Ana, ni pagar la residencia de lujo. Al salir del banco, respiré hondo el aire frío de otoño. Lo que tanto tiempo me había oprimido el pecho empezó a aliviarse poco a poco. Al volver a casa después de comer, me encontré con una escena extraña. Mi suegra había extendido sobre la mesa folletos de restaurantes de lujo con servicio a domicilio y catálogos de banquetes caros. Al notar mi sorpresa, bufó. Ah, has vuelto. Este fin de semana vamos a tener un consejo de familia, así que me estoy preparando. ¿Un consejo de familia? Sí, llamaré a Juan, el hermano de Borja, y a mi hermana Sofía. Quiero discutir seriamente las nuevas reglas de esta casa. En los ojos de mi suegra brillaba una chispa malvada. Y tú, sírveles a todos el té más barato. Será tu última obligación. Claramente, planeaba humillarme públicamente delante de los parientes, obligarme a divorciarme y echarme de casa. No dudaba de su victoria. Cerré los ojos en silencio. De acuerdo, lo prepararé todo. Pero mi suegra no sabía que en mi bolso apretaba un documento fatal del director del banco, y que a ese consejo de familia acudirían personas que ella no esperaba ver en absoluto. ¿Qué significa que no puedo sacar dinero? El jueves por la tarde, un grito de pánico resonó desde el despacho de mi marido. Doblando la ropa en el salón, aguzé el oído. No es un error. Soy el director general. ¿Por qué están congeladas mis cuentas? Gritaba Borja al teléfono a un empleado del banco. Parece que el director Sergio había cumplido su palabra y actuado con rapidez. La cuenta principal de la empresa, así como esa cuenta en la sombra desde la que transfería dinero a la empresa fantasma, habían sido bloqueadas temporalmente. Lanzando el teléfono con rabia, mi marido empezó a llamar a alguien de inmediato. Diga, Marcos, soy yo. ¿Qué pasa con tu cuenta? ¿Qué? También bloqueada. Llamaba a su amigo, el director de la empresa fantasma. La voz de mi marido se quebró por el pánico. Me estáis tomando el pelo. Si no puedo transferir ese dinero, Ana me va a matar, y los pagos de mañana se irán al traste. Guardé cuidadosamente las toallas dobladas, ocultando una sonrisa fría. Mi marido por fin empezaba a entender que todos sus planes se habían derrumbado. Al día siguiente, Borja estaba gris como la ceniza. Sin tocar el desayuno, revisaba constantemente el teléfono y chasqueaba la lengua. Seguramente esperaba noticias de Ana. Pero Ana, cuya deuda de 50.000 euros había sido descubierta por su marido, no estaba para él. Borja perdía el dinero de la empresa y a su amante al mismo tiempo. Y solo mi suegra no sospechaba nada. Borjita, para el consejo de familia de mañana he encargado el mejor jamón ibérico de bellota, marisco y cava caro. Le daba palmaditas en el hombro con alegría. Borja forzó una sonrisa. Ah, gracias, mamá. En silencio, les puse delante el té caliente. Elena, mañana vendrán muchos parientes, así que limpia a fondo toda la casa por la mañana. Será tu último gran trabajo aquí, sonrió mi suegra con malicia. Sí, Carmen, lo limpiaré todo. Que inclinara la cabeza sumisamente la alegró aún más. Se consideraba la vencedora absoluta. Echarme, tomar a Ana como nuera y vivir en el lujo. Creía que mañana su sueño se haría realidad. Esa misma tarde, Borja entró de repente en mi habitación. En su mano apretaba aquel mismo formulario de solicitud de divorcio. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la desesperación. Elena, firma esto antes del consejo de mañana. Me restregó el papel por la cara. En el consejo, les diré a todos que tú misma decidiste irte. Entonces, te daré una pequeña compensación. Tenía las cuentas congeladas. Estaba hasta el cuello de deudas, pero seguía intentando guardar las apariencias. En realidad, solo quería echarme antes del consejo, temiendo que contara a los parientes sus chanchullos. Miré tranquilamente la solicitud. Borja, hablas de compensación, pero ¿tienes dinero para eso? Mi marido se estremeció. ¿Qué tonterías dices? ¿Por quién me tomas? ¿No están bloqueadas tus cuentas bancarias? Ante mis palabras, el rostro de Borja se puso blanco. Soy la auditora de esta empresa. No podía hacer la vista gorda ante las malversaciones ilegales de dinero. Me levanté y lo miré a los ojos. Las conversaciones sobre el divorcio las dejaremos para mañana. Hablaremos de todo abiertamente delante de Juan y Sofía. Borja se quedó sin palabras,
apretando el documento con manos temblorosas. Quiso replicar algo, pero desde el salón lo llamó Carmen. Borja, ven aquí, hay que hablar del alcohol para mañana. Borja me lanzó una mirada furiosa y huyó. Suspiré en silencio. Mañana sería el momento de poner fin a toda esta mentira. Saqué el teléfono y envié un mensaje corto. David, mañana a las 13, como acordamos. La respuesta llegó de inmediato. Entendido. Todo listo. David también estaba actuando para poner punto y final. Junto con su abogado, había ido al mismo club donde Ana había acumulado las deudas, y había obtenido todos los detalles. Viéndolos, quedaría meridianamente claro hasta qué punto esa mujer estaba hundida en la mentira. Y llegó el día del consejo de familia. El domingo por la tarde, en nuestra casa se reunieron el hermano de Borja, Juan, y la hermana de mi suegra, Sofía. Carmen, ¿cuál es el motivo oficial?, preguntó Juan con sorpresa. Mi suegra sonrió con aire de suficiencia. Sobre la mesa había un festín de lujo. Pescado caro, marisco, jamón. Hoy vamos a discutir un futuro importante para nuestra familia. Borja se ha convertido en un gran jefe. Es hora de cambiar muchas cosas. Mi suegra presidía la mesa como una reina. Borja estaba sentado a su lado con el rostro pálido. Sus ojos se movían nerviosos. De vez en cuando, revisaba el teléfono con ansiedad y movía la pierna. Ya comprendía que la soga que él mismo había tejido se estaba apretando en su propio cuello. En silencio, serví el té caliente a todos. Elena, siéntate ahí, al final del todo ordenó mi suegra. Me senté obedientemente en un extremo. Gracias por venir en fin de semana, empezó Carmen con solemnidad, carraspeando. En realidad, hoy quiero anunciar el divorcio de Borja y Elena. Juan y Sofía ahogaron una exclamación de sorpresa. Carmen, ¿qué está pasando? Si Elena ha apoyado a Borja durante tantos años, intentó Juan defenderme. Pero mi suegra cortó fríamente. Apoyado, eso fue en el pasado. Ahora Borja tiene una mujer más digna, una mujer impresionante. Elena abandonará esta casa hoy mismo. Los parientes estaban confusos. El aire en la habitación se congeló. Y en ese momento, el interfono sonó, nítido y claro. Mi suegra frunció el ceño con fastidio. ¿Quién más viene a molestar? Elena, ve a echarlos. Me levanté tranquilamente. Carmen, no puedo echarlos. Son mis invitados especiales, a quienes yo he invitado. Al oír esto, Borja levantó la cabeza. Su rostro se desfiguró con un terror animal, como si hubiera visto un fantasma. Fui al pasillo y abrí lentamente la pesada puerta. En el umbral estaba David con muletas, y detrás de él, con el rostro pálido como la cera y la cabeza gacha, temblaba Ana. Todos los actores estaban finalmente reunidos. Cuando hice pasar a David y Ana al salón, la atmósfera cambió drásticamente. Ana no llevaba un traje impecable, solo un deslucido cardigan gris, casi sin maquillaje. Ni siquiera podía levantar la vista, escondiéndose detrás de David. De la arrogante secretaria no quedaba nada. Pero mi suegra, al ver a Ana, se iluminó. Anita, has venido. Te estaba esperando. Agitó la mano, invitándola a acercarse. Juan y Sofía miraban con perplejidad a la pareja desconocida. Carmen, ¿y estos quiénes son?, preguntó Juan. Mi suegra, orgullosa, hinchó el pecho. Os presento a esta belleza, la nueva esposa de Borja. Ana, una joven y talentosa secretaria. Y este hombre, probablemente sea su hermano o su abogado. Sonrió amablemente a David. Borja gimió en voz baja. Mamá, cállate. Pero Carmen no se dio cuenta. David miró con ojos de hielo a la alegre suegra y asintió brevemente. Buenos días, me llamo David Montero. No soy ni su hermano ni su abogado. Su voz baja y tranquila resonó en el silencioso salón. Soy el marido de Ana. Esa frase cayó como una bomba, y el aire en la habitación se heló al instante. ¿El marido? Mi suegra emitió un sonido estúpido, pasando la mirada de David a Ana. Ana palideció y se mordió el labio hasta sangrar. Borja, ¿qué significa esto? Decías que estaba soltera. Entró en pánico mi suegra, sacudiendo a Borja por el hombro. Pero Borja, cubierto de un sudor frío, no podía articular palabra. Sus ojos se movían nerviosos. Comprendió que su mentira se había derrumbado por completo. Juan se levantó con severidad. Borja, ¿qué está pasando aquí? ¿Ibas a echar a Elena para liarte con una mujer casada? Sofía también lo miraba con un asco indisimulado. Borja, ¿te has vuelto completamente loco? ¿Cómo vamos a mirar a la gente a la cara ahora? Bajo las miradas gélidas de los parientes, Borja se encogió. Los caros aperitivos sobre la mesa parecían ahora una burla ridícula.
Me levanté en silencio de mi sitio y puse una gruesa carpeta en el centro de la mesa. Juan, Sofía, perdonad que os haya arruinado el fin de semana. Les asentí con culpabilidad, pero lo que Borja ha estado haciendo con esta mujer no es solo una infidelidad. Han intentado arruinar la empresa en la que mi padre invirtió toda su vida. Abrí la carpeta. Allí estaban los libros de contabilidad y las copias de los extractos de las cuentas en la sombra. Borja, ¿quizás les cuentas tú mismo a los parientes sobre tus cuentas secretas? Borja se estremeció. Cállate, Elena, no nos avergüences. Se estiró para arrebatar la carpeta, pero David le bloqueó el paso con una muleta. Director, yo también sé perfectamente cuánto dinero recibía mi mujer de usted. La mirada gélida de David hizo que Borja se desplomara impotente en la silla. Repartí copias de los documentos a los parientes. Mirad, estas son las cuentas secretas que Borja creó a espaldas de la empresa. Juan examinó los papeles y su rostro cambió. ¿Qué es esto? ¿1.500? ¿2.500 euros transferidos mensualmente a la cuenta de esta Ana? Solo en los últimos 6 meses, más de 30.000 euros. Sofía se tapó la boca con la mano, ahogando un grito. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué es este recibo de 1.500 euros de una boutique de lujo? Sí, es un reloj que Borja le compró a Ana. Y, por supuesto, pensaba hacerlo pasar como gastos de empresa, sacando el dinero de nuestro fondo de reserva. Constaté los hechos con calma. Y eso no es todo. Borja abrió una empresa fantasma a nombre de su amigo y transfirió allí enormes sumas por consultoría ficticia. Todo para ocultar activos antes de divorciarse de mí. Al oír esto, Juan golpeó la mesa con fuerza. Las tazas tintinearon y el té se derramó. Borja, estás loco. Esta empresa se creó con el dinero del padre de Elena, y tú has estado robando de ahí para mantener a una amante y satisfacer tu ego. Bajo la lluvia de reproches, Borja se sonrojó y empezó a justificarse. No es así. Soy el director. Tengo derecho a disponer del dinero de la empresa como quiera. Es mi privilegio. Un privilegio por el que se retrasaban los pagos a los proveedores y la empresa estaba al borde de la quiebra. Mi frase tranquila le cerró la boca a Borja. Ayer hablé con el director del banco, Sergio. Todas tus cuentas fraudulentas están congeladas. No podrás sacar ni un céntimo más. Hasta al banco has ido. Borja me miró con rabia, pero en sus ojos se reflejaba un miedo primitivo y real. Comprendió que estaba acorralado. En ese momento, mi suegra, que hasta ahora había permanecido en silencio, de repente chilló. Esperad, la culpa no es de Borja. Venga ya, el director se ha gastado un poco en gastos de bolsillo. ¿Por qué montar tanto escándalo? Intentaba defender desesperadamente a su hijo, y además, Borja no sabía que esa chica estaba casada. Ella lo engañó. La culpa de todo es de esa descarada. Carmen señaló a Ana con el dedo. Un segundo antes la llamaba la talentosa nueva esposa, y ahora intentaba echarle toda la culpa. Ana apretó los dientes hasta hacerse daño y, levantando la cabeza, clavó una dura mirada en mi suegra. ¿Así que decidís echarme toda la culpa a mí? Usted también lo sabía todo, Carmen. La voz de Ana resonó como un eco gélido en la habitación. El rostro de mi suegra se puso blanco al instante. ¿Qué tonterías dices? El plan, echar a Elena, vender la casa y conseguir el dinero. Usted misma me apoyó. A cambio de que le pagáramos la entrada de 20.000 euros en esa residencia de lujo. Juan y Sofía miraron a Carmen como si no pudieran creer lo que veían. Mi suegra abría y cerraba la boca como un pez, sin encontrar palabras. En silencio, saqué otra prueba de mi bolso. La copia de la solicitud de divorcio que Borja me había arrojado ayer y el folleto de la residencia de lujo. Los puse en el centro de la mesa. La solicitud que Borja exigió que firmara ayer. Fijaos en las firmas, dije. Juan y Sofía examinaron el papel. Allí estaba claramente la firma. Carmen, Carmen. ¿Firmaste a espaldas de Elena un papel así? La voz de Sofía temblaba de indignación. Mi suegra se hundió en la silla. Borja me obligó. Deje de justificarse. Y aquí está el folleto de la residencia. Entrada de 20.000 euros. En los márgenes, con su letra, pone qué habitación quiere. Sofía miraba a su hermana con desprecio. Galia, ibas a echar a Elena, vender la casa que compró su difunto padre y vivir en el lujo. ¿Tienes conciencia? Bajo las miradas heladas de los parientes, Carmen se sonrojó y bajó la cabeza. Pero Borja aún no se había rendido. A pesar de que su madre había sido desenmascarada, su amante lo había traicionado y su mentira había sido descubierta. Su retorcido orgullo de director estalló de la manera más monstruosa. ¡Zas! Borja golpeó la mesa con todas sus fuerzas. ¡Callaos todos! Con los ojos inyectados en sangre, se levantó de un salto y gritó a los parientes. Soy el director. Yo levanté esta empresa. Gracias a quien estáis comiendo aquí,
Había perdido por completo la cabeza. Elena, eres material de desecho. Estás despedida, y de la auditoría también te he hecho. Sacó bruscamente del bolsillo el contrato de garantía hipotecaria de ayer y me lo tiró a la cara. Firma esto ahora mismo y lárgate de mi casa. Y la solicitud de divorcio también. No recibirás ni un céntimo. Creía seriamente que en el medio año que había estado en casa, me había convertido en una mujer sumisa y sin voluntad. Ya no eres joven, sin mí no sobrevivirás. Si firmas ahora y te pones de rodillas, te lanzaré una limosna. Juan quiso intervenir, pero lo detuve con un gesto. Aparté tranquilamente los papeles que me había arrojado. Borja, de verdad que no entiendes nada. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. La mitad de esta casa me pertenece. Mis documentos originales y mi poder notarial están en una caja de seguridad. Por mucho que grites, hipotecar esta casa es imposible. La arrogancia de Borja disminuyó un poco. ¿Quieres despedirme de la contabilidad? Y podrás tú solo tratar con Hacienda, gestionar las cotizaciones a la seguridad social y llevar la compleja contabilidad. Simplemente contrataré a otra persona. ¿Y con qué dinero lo contratarás? Mi fría frase lo atravesó. Todas las cuentas están congeladas. Desde mañana, ni siquiera podrás pagar los sueldos de los empleados. Borja se puso lívido. El estatus de director y el poder del dinero en los que tanto confiaba, resultaron ser una ilusión. En ese momento, Ana, que hasta entonces había estado en silencio, de repente se rió fríamente. ¡Qué hombre más patético! Borja la miró suplicante. Ana, el dinero está bloqueado. La casa no se puede hipotecar. ¿Cómo vamos a pagar tus deudas? Ana lo miró como si fuera basura. Tú mismo te jactabas de que podías hacer lo que quisieras con el dinero y la casa. ¿Para qué quiero a un viejo sin un céntimo? Borja abrió los ojos como platos. Ana, decías que me querías, que empezaríamos una nueva vida. ¿Bromeas? Solo buscaba una cartera conveniente para saldar mi deuda, y resultaste ser un director de pacotilla controlado en todo por su mujer. Esas palabras pisotearon definitivamente el orgullo de Borja. El hombre que creía ser amado por una joven belleza fue aplastado sin piedad. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Carmen también estaba sentada en estado de shock. Los miré con indiferencia. Sin regocijo, solo un vacío absorbente. Con esto se acaba todo. Cogeré la solicitud de divorcio, haré las maletas y empezaré una nueva vida, pensé. Pero entonces se oyó la voz de David. Don Borja, esto aún no ha terminado. David sacó del bolsillo interior una hoja de papel doblada. Era un documento que no había visto antes. Ayer encontré algo más en el bolso de mi mujer. David desplegó el papel ante los parientes. Es un contrato de aval por la deuda de Ana en el casino, por un importe de 50.000 euros. Ahogué un grito. Miren la firma. Don Borja, usted actuó como avalista de sus deudas y puso su firma personal como persona física. 50.000 euros de deuda. Una deuda personal. Borja emitió un extraño sonido ahogado. Boqueaba. En el contrato estaba su firma. Eso es mentira, Ana. Decías que era un pequeño crédito para abrir un salón de belleza. Exclamó Borja con voz temblorosa. Ana bufó fríamente. ¿Un crédito? Estabas completamente borracho y firmaste sin mirar. Tú mismo te pavoneabas. Soy el director. Tengo un montón de dinero. Confía en mí. Al oír esto, los parientes se quedaron sin palabras. Juan siseó con asco. Borja, no solo has desfalcado a la empresa, sino que además te has cargado una deuda personal de 50.000 euros por una amante. ¿En qué demonios estabas pensando? Sofía escupió. ¡Qué vergüenza! Elena se deslomó por esta empresa, y tú lo has echado todo a perder por tus aires de grandeza y tu lujuria. Tu madre se revolvería en su tumba. Borja estaba a cuatro patas, el sudor goteaba de su cara al suelo. Los caros aperitivos sobre la mesa parecían una broma cruel. De repente, volvió a sonar el timbre. Mi suegra se estremeció. Sí. Es mi último invitado de hoy. Fui a abrir. En el umbral había dos personas. Un hombre mayor y de aspecto formal, y un joven, empapado en sudor, a punto de llorar. Elena, perdón por el retraso. Soy Víctor, se presentó el hombre mayor. Era un abogado especializado en derecho mercantil y divorcios, a quien había contratado hacía unos días. Y el joven era Marcos, el amigo de Borja y director nominal de la empresa Fantasma. Cuando entraron, Borja gritó. Marcos, ¿qué haces tú? Marcos se abalanzó sobre Borja y casi lo agarró por el cuello. Borja, ¿qué es esto? Hoy me han bloqueado hasta mis cuentas personales. Marcos agitaba una notificación del banco. Decías que era solo para temas fiscales. Y el banco habla de sospecha de fraude y blanqueo de capitales. Acabo de casarme.
Si esto llega a la policía y me despiden de mi trabajo principal, ¿qué voy a hacer? Mi mujer no para de llorar. ¿Por qué mi vida tiene que arruinarse por tu amante? Borja solo podía emitir gemidos patéticos. El abogado Víctor tranquilizó a Marcos y se dirigió a los parientes. Soy el representante de Elena, el abogado Víctor. Hoy estamos aquí para resolver legalmente las cuestiones de malversación de fondos y las condiciones del divorcio. Al oír la palabra abogado, Borja se hundió definitivamente en el pozo de la desesperación. En cuanto a Marcos, ya estamos demostrando que fue simplemente engañado por don Borja, continuó Víctor. Borja, todos los fondos que usted transfirió están documentados por Elena. No hay escapatoria. Juan asintió. Señor abogado, no estamos del lado de Borja. Castíguelo con todo el rigor de la ley en interés de Elena. Borja, temblando, miró a su madre, su última esperanza. Mamá, ayúdame. Me van a quitar la empresa, la casa, y me quedará una deuda de 50.000 euros. Se arrastró hacia las rodillas de Carmen, pero la reacción de mi suegra fue despiadada. Apartó bruscamente la mano de su hijo. No me toques, chilló. Yo no sé nada. Tú mismo te buscaste una amante y tú mismo te metiste en deudas. No me metas en tus líos. Para salvar su propio pellejo, abandonó fácilmente a su propio hijo. Borja se derrumbó impotente en el suelo. Observé en silencio la caída de esta fea familia. Pero el consejo de familia aún no había terminado. Cuando Carmen intentó levantarse para huir, Ana de repente soltó una risa espeluznante. ¿No meterla en líos? Su risa resonó por la habitación. Carmen se quedó helada. Carmen, no finja que lo ha olvidado. ¿Cómo me contactó usted misma antes que Borja? Ana sacó un teléfono viejo. Cuando los cobradores me acorralaron, me dijo, te ayudaré a echar a Elena y a casarte con Borja, y a cambio me pagarás mi residencia de lujo. Borja levantó la cabeza. Mamá. Así que desde el principio fue por dinero. Ana miró a Borja con desprecio. Sí, el trato era ese. Yo te manipulaba para sacar dinero de la empresa, y tu madre le robaba a Elena los papeles de la casa. Carmen se puso lívida. Mentira, yo no he dicho nada de eso. Entonces habló David. Sacó unos extractos bancarios. Parte del dinero que Ana robó de las cuentas de la empresa fue transferido directamente a la cuenta personal de Carmen. Exactamente 10.000 euros, el anticipo para la residencia de lujo. Carmen soltó un breve grito y se cubrió la cara con las manos. Juan, rojo de ira. Carmen, ¿te aliaste con la amante de tu hijo para echar a Elena y robar el dinero de su padre para tu propia comodidad? Sofía añadió. Galia, no tienes corazón. Con cara inocente, hacías que Elena se deslomara en casa, mientras a sus espaldas hacías esto. Bajo la lluvia de desprecio, Carmen se desplomó en el suelo. No. Solo tenía miedo de la vejez. Elena era fría. Quería un lugar seguro. Un lugar seguro construido con dinero robado, dije en voz baja. Y mi suegra se estremeció. En sus ojos ya no había arrogancia, solo el rostro patético de una anciana. El abogado añadió. Carmen, el dinero que usted recibió son fondos robados de la empresa. Usted conocía su procedencia y planeaba vender ilegalmente la casa de Elena. Es una conspiración. Usted también tendrá responsabilidad legal. ¿Le legal? ¿Me van a meter en la cárcel? Carmen temblaba de pánico. Borja, al darse cuenta de que tanto su madre como su amante lo habían utilizado como una cartera, solo emitía balbuceos sin sentido. Ah, su autoridad, el amor de una joven, la confianza de su madre. Todo había sido una ilusión desde el principio, pero la ira de David aún no se había agotado. Señaló el contrato de aval. Borja, ya que firmó esto, está obligado a pagar toda la deuda de Ana. Las cuentas de la empresa están congeladas, la casa no se puede hipotecar. ¿Con qué va a pagar? Boria lo miró. Espera, me engañaron. Que lo engañaran no anula su firma, atajó fríamente el abogado. Además, después de sus intentos de ayer de obtener un crédito fraudulento, los bancos lo incluirán en listas negras. No conseguirán ni un céntimo en ningún sitio. Entonces Ana entró en pánico. Borja, no puedes conseguir el dinero. ¿Y mi deuda? La gente del casino es muy peligrosa. Empezó a sacudir a Borja. Haz algo. Eres el director. Borja la apartó bruscamente. No me toques. Todo esto es por tu culpa. Tú me engañaste. Hace apenas un par de días se juraban amor, y ahora se echaban barro públicamente. David los miró con asco. Ana, mañana nos divorciamos. Te reclamaré daños y perjuicios, y tu deuda de juego la pagas junto con este director. Pagadla durante toda vuestra vida si hace falta. Ana se quedó sin palabras y se desplomó en el suelo. Ella también había perdido para siempre a su principal protector. Parecía que la caída de los villanos había concluido.
Pero mi principal objetivo no era la venganza. Quería recuperar la empresa de mi padre y mi vida. Me levanté en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asentí al abogado. Víctor, por favor, muéstreles ese documento. El abogado sacó una gruesa carpeta de su maletín. En el rostro de Borja se reflejó un miedo animal. Era un documento en el que Borja nunca había pensado, pero que definía la esencia misma de la empresa. Estos son los estatutos de Inmobiliaria del Sol, S.L., y la lista de socios en el momento de su fundación. Y a día de hoy, la voz tranquila de Víctor resonó en la habitación. Borja miró fijamente los papeles. La lista de socios. ¿Y qué? Es mi empresa, soy el director general. Su voz se quebró. En su cabeza vivía una ilusión distorsionada de poder absoluto. Suspiré profundamente y lo miré a los ojos. Borja, durante 28 años te han llamado director, y has olvidado lo más importante. Se estremeció. ¿Recuerdas cuando papá nos dio el dinero para empezar? ¿Cuál fue su única condición? Borja entreabrió la boca, sus ojos se movían nerviosos. Di un golpecito con el dedo en el documento. El 70% de las participaciones del capital social debían pertenecerme. Tu parte es del 30%. En otras palabras, la propietaria real de la empresa desde el principio he sido yo. La sangre abandonó por completo el rostro de Borja. Tú eras solo un director general contratado. La socia principal y propietaria mayoritaria soy yo. Papá lo hizo para protegerme en caso de imprevistos. Borja negó con la cabeza con furia. Mentira. Yo me deslomé sin descanso. Me humillé ante los clientes. Yo levanté la empresa, y tú solo te sentabas con los papeles. No niego que trabajaste mucho y te lo agradecí, respondí con calma. Pero, ¿quién empezó a robar dinero, a pagar a una amante y a llevar la empresa al borde de la quiebra de tesorería? Tú mismo renunciaste a tu responsabilidad como director. El abogado desveló el siguiente documento. Recientemente, Elena, como socia mayoritaria, celebró una junta general extraordinaria. Todos los procedimientos se cumplieron. En la junta se decidió el cese anticipado de las facultades del director general, don Borja. El veredicto gélido de Víctor quedó suspendido en el aire. Borja, usted ya no es el director de Inmobiliaria del Sol, es simplemente un desempleado. ¿Despedido? Borja se agarró la cabeza. Eso es ilegal. Es mi empresa. Es legal. Es mi derecho a tajé. El puesto de director era su último orgullo. Era lo que atraía a Ana y satisfacía la vanidad de su madre. Ahora no tenía nada, excepto una enorme deuda ajena de 50.000 euros. Al darse cuenta de esto, Ana se apartó de Borja como de un apestado. Ni director, ni dinero. Solo un viejo desempleado con deudas. No se puede caer más bajo, escupió Ana. Borja se arrastró hacia ella a cuatro patas. Ana, no me dejes, es tu deuda, no me toques. ¿Quién en su sano juicio se quedaría con semejante desgraciado? Eres el avalista. Pues paga. Ana apartó su mano con la punta del zapato. David miró fríamente a Ana. Ana, no creas que te vas a librar. Lo que él no pueda pagar, te lo reclamarán a ti. Ya he contactado con tus padres a través de mi abogado. Se enterarán de lo que ha hecho su hija. Ana gritó. No, a mis padres no les digáis nada, y rompió a llorar. Su vida también estaba acabada. Juan suspiró profundamente. Carmen, el padre de Elena vio tu naturaleza desde el principio. ¡Qué hombre más previsor! Sofía, entre lágrimas, me asintió. Elena, has hecho muy bien en aguantar todo esto. No malgastes ni un segundo más en ellos. Con las cálidas palabras de los parientes, la cuerda helada dentro de mí finalmente se relajó. El amuleto invisible que mi padre me había dejado me había salvado. Saqué un pañuelo y me sequé los ojos. Eran lágrimas de gratitud a mi padre. De repente, Carmen se arrastró de rodillas hacia mí. Elena, perdóname. Si Borja ya no es el director, ¿cómo voy a vivir? Te lo ruego, déjame en esta casa. Seré buena. Esquivé sus manos y la miré con frialdad. Carmen, las pruebas de que usted recibió dinero robado están reunidas. Si no quiere acabar en la policía, lárguese de esta casa inmediatamente. Carmen emitió un gemido patético y se desplomó en el suelo. El abogado se dirigió a Borja. En los próximos días, le enviaremos un requerimiento extrajudicial en nombre de la empresa para la reclamación de daños y perjuicios. Devolverá todos los fondos malversados hasta el último céntimo. Y, por supuesto, la deuda de 50.000 euros la tendrá que resolver usted mismo. Para un hombre de 55 años, desempleado y sin nada, pagar esas sumas era irreal. Borja empezó a temblar como un juguete roto. Cogí la solicitud de divorcio que me había arrojado ayer, y la puse delante de él. Borja,
Acepto el divorcio, como querías, pero en mis condiciones. De la garganta de Borja salió un horrible estertor animal. Miraba el papel con su propia firma con incredulidad. No tenía fuerzas ni para gritar. Solo un extraño silbido salía de su boca. Sus manos cayeron sin vida al suelo, los dedos se crispaban. Firme, ordenó el abogado con un tono seco y profesional, poniendo un bolígrafo negro delante de él. Además del acuerdo de divorcio, aquí tiene un compromiso de pago de una compensación a Elena, la devolución total de los fondos malversados de la empresa, y una multa por el intento de enajenación de bienes gananciales. Fírmelo todo. Al ver la astronómica suma de la deuda, Borja se puso lívido. Devolver lo robado más los 50.000 euros de la deuda de Ana. Lentamente, levantó hacia mí unos ojos suplicantes. Elena, por favor. Lo siento. Se me cruzaron los cables. Grandes lágrimas rodaron de sus ojos. Construimos la empresa juntos. Me deslomé para estar a la altura de las expectativas de tu padre. Mi corazón ni siquiera se inmutó. Borja, no te atrevas a escudarte en la memoria de mi padre. Mi voz era sorprendentemente fría. ¿Se te cruzaron los cables? Mucho tiempo te duró el cruce. Comprando relojes de 1.500 euros, intentando hipotecar mi casa, echándome y riéndote a mis espaldas. Esa es tu verdadera esencia. Firma de una vez. Borja se calló por completo. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. En el silencio sepulcral del salón, solo se oyó el seco clic del botón. Empezó a garabatear torpemente su apellido en los papeles. No eran las firmas amplias y seguras que ponía en su sillón de director. Eran unos garabatos patéticos y torcidos. Ana intentó levantarse sigilosamente y huir aprovechando el revuelo, pero David la agarró con fuerza del hombro. ¿A dónde vas? Nuestra conversación no ha terminado. Ahora vamos a casa de tus padres. Les contarás tú misma lo del club y la malversación. A Ana le flaquearon las piernas. No, me repudiarán. Tú te lo has buscado. Levanta. David la levantó a la fuerza y nos asintió. Elena, Víctor, gracias por vuestro tiempo. Nos vamos. Se dirigió a la puerta con sus muletas, y Ana, llorando y tropezando, lo seguía. El pesado portazo anunció el fin de una de sus vidas. De la secretaria perfecta y arrogante no quedaba ni rastro. Solo quedamos Borja, Carmen, yo y los parientes. Carmen estaba sentada en el suelo, mirando al vacío y murmurando. ¿Por qué? Yo solo quería vivir tranquila. Sofía atajó con dureza. Galia, solo querías tranquilidad para ti. Destrozaste el alma de Elena. ¿Pensabas que después de eso serías feliz? Juan suspiró. Borja ya no es el director. Olvídate de la residencia de lujo, y no vuelvas a aparecer en las reuniones familiares. Para Carmen, que tanto se preocupaba por la opinión de la sociedad, este era el veredicto supremo. Se hizo un ovillo, envejeciendo décadas. No tenía fuerzas ni para suplicar perdón. Cuando Borja firmó todos los documentos, el abogado los guardó cuidadosamente en su carpeta. Los trámites legales han concluido. Me levanté y miré a mis ex parientes sentados en el suelo. Borja, Carmen. Se estremecieron. A partir de mañana empezará el cambio de titularidad, y la casa será completamente mía. No tenéis nada que hacer aquí. Haced las maletas y largaos antes de que anochezca. ¿Antes de que anochezca? No tenemos a dónde ir. Y no tenemos dinero, suplicó Borja. Esos son vuestros problemas. Vosotros mismos ibais a echarme a la calle sin un céntimo, con lo puesto. Ah, sí. Señalé la lujosa mesa con las delicias. Este jamón y este marisco lo pagáis vosotros. No tienen nada que ver con mi celebración. Fue el último clavo en su ataúd. Carmen se cubrió la cara y rompió a llorar a gritos. Borja no volvió a levantar la cabeza. Tal fue el final silencioso y patético de quienes intentaron robarme la vida. A las 4 de la tarde, Juan y Sofía se despidieron afectuosamente de mí, deseándome suerte con la empresa. Un pesado silencio se apoderó de la casa. Borja y Carmen se arrastraron en silencio a hacer las maletas. Sus espaldas parecían diminutas y lastimosas. Abrí la ventana del salón, dejando entrar el aire fresco de otoño. El aire viciado se disipaba. Por la tarde, cuando salieron por la puerta arrastrando enormes maletas, no pronuncié ni una palabra. El portazo resonó con eco en la casa. Por fin, había llegado mi momento. Respiré hondo. La larga batalla había terminado, pero para empezar una nueva vida de verdad, necesitaba visitar un último lugar. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros. Sin críticas sobre el desayuno, solo un silencio y una paz resonantes. Me preparé un café a mi propio ritmo, un lujo olvidado durante 28 años.
Cogí una vieja fotografía y fui al cementerio. Bajo un cielo de otoño despejado, me detuve ante la tumba de mi padre. El viento susurraba en las copas de los árboles. Puse crisantemos blancos frescos y encendí una vela. Papá, perdona por tardar tanto. La empresa y la casa que me confiaste, he podido protegerlas, le dije mentalmente. Recordé cómo me puso en la mano su libreta de ahorros, diciendo: cuida de Elena. El hombre que elegí no estuvo a la altura de sus esperanzas. Acaricié la fría piedra. Hoy, bajo el sol de otoño, parecía cálida. Tu amuleto, el paquete mayoritario de acciones, me salvó. Gracias. Una única lágrima rodó por mi mejilla. No de dolor, sino de alivio. Dejé el destino de aquel trío en manos del abogado, pero su patético final llegó a mis oídos. Borja, despedido y cargado con la malversación y la deuda de 50.000 euros de Ana, ahora trabaja como mozo de almacén y limpiador nocturno. Él, acostumbrado a los trajes caros y a la palabra director, se rompe la espalda en trabajos duros, y los cobradores no le dan tregua. Carmen vive con él en un viejo piso de barrio. De la residencia de lujo no queda ni rastro. La mujer que tiraba mi comida ahora se alimenta de fideos baratos y discute cada día con su hijo en un verdadero infierno. Ana se divorció de David, como él prometió. Sus padres se enteraron de todo y la echaron de casa avergonzados. La deuda con el casino sigue pesando sobre ella. Ahora trabaja hasta la extenuación en locales de mala muerte. De su belleza no queda nada. Aquellos que construyeron su felicidad sobre la desgracia ajena, se ahogaron en el pozo que ellos mismos cavaron. David me envió una carta de agradecimiento. Gracias a ti, descubrí la verdad y pude empezar una nueva vida. Él también empezaba a seguir adelante. Después del cementerio, fui a la oficina. Al abrir la puerta, sentí el olor familiar a papel y tinta. El sillón de cuero de mal gusto y el macizo escritorio de Borja ya había ordenado que los tiraran. En su lugar, puse mi vieja y familiar mesa de madera. Buenos días, Elena. Los antiguos empleados me recibieron con alegría. En los rostros de la gente que durante años había temido la tiranía de Borja, brillaban sonrisas. El director del banco, Sergio, también confirmó la reanudación de la línea de crédito. Buenos días a todos. Perdonad por haberos hecho preocupar. Desde hoy, trabajaremos juntos. Sonreí sinceramente bajo los cálidos aplausos. Algunas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Comprendí que no solo quería proteger el dinero, sino este lugar cálido y la vida de estas personas honestas. Me senté en mi escritorio y puse un marco con la foto de mi padre. Abrí un cuaderno de trabajo nuevo. El olor a páginas nuevas era embriagador. Durante 28 años viví en la sombra, asfixiándome por el bien de la familia. Pero ahora no necesito justificarme ante nadie. Me mantendré por mí misma, pensaré con mi propia cabeza y viviré como yo quiera. Las heridas no sanarán de inmediato, pero tengo la empresa de mi padre y mi libertad. Por delante no me espera una vejez solitaria, sino empleados leales, parientes que me apoyan y la libertad absoluta de ser yo misma. Por la ventana se extendía un cielo azul infinito. Apreté con fuerza el bolígrafo e hice la primera anotación en el cuaderno limpio. Mi rostro, reflejado en el cristal, brillaba con una sonrisa tranquila y fuerte. El paso hacia mi nueva y brillante mañana estaba dado.